El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que llegó a ministrar también mi corazón, mi propia vida, es testimonio de ello, y quería compartirlo con ustedes, queridos hermanos. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 9. Ahí tienen en la pantalla para los que no han traído sus Biblias. Amén. Empezamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, a la verdadera voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por este hermoso tiempo que tenemos para poder compartir tu palabra. Señor Jesús, que sea tu palabra la que pueda hablar a cada joven, a cada persona, a cada señorita, joven que viene el día de hoy a escuchar. Sea tu palabra la que sea sembrada en sus corazones y genere un cambio, genere una reacción, genere en sus vidas ese accionar que pueda transformar sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, por venir a este lugar y conduce todo este tiempo de la palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de un encuentro sobrenatural. Vamos a hablar de un encuentro que no es un encuentro normal como un encuentro de fin de semana. Muchos de ustedes tal vez han podido organizar encuentros o puntos de encuentro. Ya, vámonos a la casa de Luis, vámonos a la casa de David, vámonos a la casa, etcétera, etcétera. Y hay que reunirnos, hay que pasarla chévere, hay que comer, hay que disfrutar, hay que ver una película y nos encontramos en ese lugar, nos divertimos, termina la reunión o termina el encuentro, seguimos igual con nuestras vidas y regresamos a nuestras casas. Hoy te vengo a hablar de un encuentro que desde el primer momento donde este personaje fue partícipe, su vida cambió. Su vida no fue igual. Muchas de las personas relacionamos los encuentros sobrenaturales con películas, con series, con La Rosa de Guadalupe, porque no lo vemos tan real. Tal vez lo vemos y lo leemos en la Biblia y pensamos: ¿y eso pasó de verdad? ¿Y eso realmente existió? Acabamos de leer un acontecimiento sobrenatural.
Pero es muy importante que en esta historia que vamos a analizar determinemos 3 momentos. Te quiero invitar a analizar conmigo la conversión de Saulo en 3 momentos de su vida. El primer momento fue su pasado. El segundo momento, su presente, ese presente del que nos está narrando la historia. Y un tercer momento, su futuro, lo que viene después de ese encuentro. Así que presta atención porque este mensaje va dirigido directamente a ti, que tal vez estás pasando por problemas, por dificultades. Este mensaje va directamente a ti, que tal vez sientes que tu vida sigue estando en el mismo lugar de siempre. Tal vez este mensaje es para ti que sientes que tu vida no tiene un horizonte, no tiene un rumbo. Haces las cosas que te dicen que hagas y no encuentras un cambio en tu vida. Haces las cosas que ves en otros hacer, pero en ti no hay cambio. Este es un mensaje que va directo a tu vida y a lo que haces. Empecemos entonces. En este encuentro vamos a analizar un personaje. ¿De quién estamos hablando? Saulo. Nació en el seno de una familia muy acomodada, de artesanos, judíos, fariseos, que poseían un estatus muy acomodado. También Saulo, como muestra en la Biblia, era un discípulo del rabino Gamaliel, que era uno de los teólogos, por así decirlo, doctores de la ley de ese entonces. Es por eso que vamos a decir que Saulo era una persona preparada en cosas de la Biblia, en cosas de la ley y en cosas de la teología de ese entonces. En resumen, Saulo era una persona muy intelectual, por así decirlo, era una persona que actualmente tal vez leía muchos libros, tendría tal vez una maestría, un doctorado. Saulo era aquella de las personas que ya por lo menos al año se leía 3, 4 veces su Biblia y era una persona muy, muy inteligente. Sin embargo, Saulo se había convertido en un perseguidor de cristianos. Tal vez todo ese conocimiento que él tenía sobre las Escrituras o ese conocimiento teológico de ese entonces no le estaba permitiendo conocer al verdadero Jesús. Tal vez Saulo habrá oído de un Jesús porque es contemporáneo con la muerte de Jesús. Tal vez lo habrá podido hasta ver, pero nunca lo conoció de verdad. Y es por eso que vamos a ver que Saulo se convirtió en un perseguidor. Mira lo que dice Hechos 7:58. Es una historia antes de la que estamos leyendo. Y dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y Saulo consintió en su muerte. Vamos a ver aquí que Saulo estaba justamente rodeado o pertenecía o participaba de las acciones religiosas de ese entonces. Saulo no era una persona cualquiera. Saulo pudiéramos decir que era un alto líder religioso. Sin embargo, Saulo estuvo, y como dice en la parte final, consintió la muerte de Esteban, uno de los seguidores de Jesús. Pero por más que tenía todo el conocimiento, por más que tenía todas las letras de ese tiempo, se había convertido en un perseguidor. Pero ¿quién es un perseguidor? ¿Qué es un perseguidor?
Un perseguidor es aquella persona que pretende, acorrala, oprime, acosa, busca hasta conseguir su objetivo, hacer sufrir a alguien. Y Saulo se había convertido en un perseguidor. Mira lo que dice el versículo 9:1. Saulo, aún respirando amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Quiero que entiendas en qué se estaba convirtiendo Saulo en ese entonces, en un perseguidor de los discípulos del Señor. Y cuando tú lees detenidamente, mira cómo llegamos a escudriñar la palabra. Hasta respiraba amenazas de muerte. En una traducción, lenguaje actual, dice: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Imagínate en estos tiempos que alguien también se levante, un francotirador, y a todos los que dicen que predican el Evangelio, que siguen a Jesús, empieza a matarlos. Ese era Saulo. Saulo era un perseguidor porque el mismo Jesús se lo dice. En el versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Señor Jesús le dice perseguidor. En nuestra actualidad, ¿quiénes pueden ser los perseguidores de este tiempo? ¿Quiénes creen ustedes que serían los perseguidores en este tiempo? Aquellas personas que hacen sufrir a alguien. Pero no necesariamente a alguien que está a tu derecha o a tu izquierda, sino tal vez a alguien que está dentro de ti, y es el Espíritu de Dios. Tal vez tú, sin darte cuenta, estás contristando y estás persiguiendo a ese Espíritu que Dios ha puesto en ti. Déjame darte algunas características de un perseguidor. Y una de las características es que no conoce a Dios. Un perseguidor es aquella persona que no conoce a Dios. En el versículo 5 dice: y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando escuchó la voz de Dios, él no sabía de quién era esa voz. Por eso pregunta: ¿quién eres? Un perseguidor no conoce a Dios. No sabe quién es Dios, no conoce del amor de Dios, no conoce del poder de Dios, no conoce la misericordia de Dios, no conoce de la fidelidad de Dios. Si tú, que vienes todos los domingos aquí a la iglesia y no conoces de Dios, no conoces de tu amor, no conoces de su misericordia, no conoces de su fidelidad, tal vez eres un perseguidor. Otra característica es que no escucha a Dios. Un perseguidor no escucha a Dios, escucha su propia voz. ¿Para qué escuchar a otros si yo puedo hacer lo que yo quiero? Tapa su oído a la verdad, abre sus oídos solamente a las malas conversaciones, tapa sus oídos al consejo, tapa sus oídos a las orientaciones de sus padres. Tal vez tú no te estás dejando aconsejar. Tal vez tú no estás escuchando la verdad y estás tapando tus oídos. Te estás convirtiendo en un perseguidor. Una última característica de un perseguidor es que se aparta de Dios. Se aleja del rebaño, prefiere estar en las tinieblas, prefiere andar con los malos, con las malas amistades. No quiere saber nada de Dios y niega la existencia de Dios. Un perseguidor de este tiempo puede ser aquella persona que cuando le invitas a la iglesia, ven, vamos a conocer de Dios, te dice: no, no puedo, no quiero, ¿para qué voy a ir? ¿Dios existe acaso? Te cuestionará, te preguntará y hasta te hará dudar. Dios no existe.
¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Los perseguidores de este tiempo tal vez se levantarán y crearán historias en internet, videos en internet, para confundirte y para decirte a ti que dudes de la existencia de Dios. Los perseguidores de este tiempo, tal vez podamos resumirlo en algunas preguntas. Si yo te pregunto a ti, ¿qué cosas estás persiguiendo el día de hoy? Tal vez hay algo que tú pones como prioridad, como algo principal en tu vida, y es a lo que te estás dedicando a perseguir constantemente. Pero sin embargo, descuidas y dejas de lado a Dios. ¿Qué cosas persigues y te están alejando de Dios? ¿Qué sueños o metas estás persiguiendo que lo pones delante del Señor? ¿Qué vicios o cosas negativas estás persiguiendo y estás constantemente en ese ciclo? ¿Hay acaso algo que ahora sientes que te desvía del Señor? En resumen, hemos leído un poco de lo que se había convertido Pablo. Hemos leído y hemos podido aprender que Pablo se había convertido en un perseguidor. Ese era el pasado de Pablo en esta lectura. Él era Pablo, un perseguidor. Pero vayamos a la lectura que estábamos en Hechos 9, donde justamente en esta lectura nos narra de un presente poderoso, sobrenatural y milagroso, que es el encuentro que Pablo tiene con Jesús. Y yo no sé si tú has tenido ya un encuentro anteriormente, y yo no sé si has tenido tú tal vez ya un encuentro con Dios hace años, hace meses, hace semanas o hace días. Pero déjame decirte que un encuentro con Dios es un encuentro sobrenatural. Un encuentro con Dios es aquel encuentro donde tú entras y no sales igual. Pablo participó de este encuentro y no salió igual. Un encuentro con Jesús. Leamos el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿qué es lo que pasó? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pablo, en los versículos anteriores 1 y 2, en su afán de poder seguir persiguiendo a los cristianos, tenía la misión de poder ir a Damasco y poder seguir persiguiendo cristianos, seguir buscando cristianos y poder encerrarlos, llevarlos a la cárcel. Él tenía una meta, tenía un propósito. Él estaba enfocado completamente en poder seguir persiguiendo cristianos. Pero es ahí, en medio de ese propósito que él tenía humanamente, que Dios va a su encuentro. Es en medio de ese propósito que tal vez humanamente él viene desarrollando, viene realizando, que Dios va a su encuentro. Dios está en todo lugar. Él está muy al pendiente de nuestras vidas. Es por eso que Él sabe a dónde vamos, Él sabe a dónde nos dirigimos, Él sabe el camino que estamos siguiendo, las acciones que estamos haciendo. Nada se le escapa a Dios. Él sabe las intenciones de nuestros corazones, Él sabe todo lo que hacemos. Por eso en Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios sabía que Saulo se estaba dirigiendo a Damasco y Dios sabía la misión que había asumido Saulo de seguir persiguiendo a cristianos. Dios sabe muy bien lo que tú estás desarrollando, lo que tú estás haciendo. Dios sabe
que tal vez te estás dedicando a algo profesional, estudios. Dios sabe dónde te encuentras en este lugar. Dios sabe qué es lo que va a venir mañana, pasado. Dios lo sabe todo. Es así donde Dios fue al encuentro de Pablo. Y es que tenemos un Dios que se muestra tal como es. Y Dios se mostró ante Pablo. En el versículo 3, la segunda parte dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios cuando te busca, o Dios cuando se acerca a ti, Él se muestra tal como es. Aquellos que hemos podido tener un encuentro con Dios, hemos sabido y reconocido que Dios se muestra amoroso, cuidadoso con nosotros, se muestra tal como es. Aquí en la Biblia leemos de que Él se mostró como un resplandor de luz del cielo, como algo brillante. Una de sus facetas pudiera ser que Él se mostró irradiante de luz en medio de todas las tinieblas que tal vez Pablo estaba abordando en su vida. Dios nos habla. Dios está en todo lugar y en todo lugar tenemos oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. En el versículo 4, en la segunda parte dice: oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. En este encuentro estamos analizando a un personaje que tenía un pasado, que era un perseguidor, pero que tuvo y que estamos analizando un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro Dios se mostró tal como es. Dios fue al encuentro de él y Dios le habló a él. Dios le llamó por su nombre y Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? Dios sabe muy bien quién eres y qué es lo que haces. Y tal vez Dios, en este encuentro que vaya a tener contigo, te diga también: ¿qué estás haciendo? ¿En quién te estás convirtiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que te doy? Dios te confronta para que puedas entender sus propios propósitos. Sin embargo, lo más resaltante de este encuentro de Saulo con Jesús es que ese encuentro generó una transformación. No fue cualquier encuentro, no fue un encuentro de amigos, no fue un encuentro de fines de semana, no fue un encuentro para ir a ver una película, fue un encuentro para transformar su vida. Y yo no sé si en tu vida hay miedos, hay vacíos, yo no sé si en tu vida tú sientes que hay cosas que todavía hieren tu corazón. Yo no sé si en tu vida hay todavía dolor, tristeza, pero déjame decirte que si no tienes un encuentro con Jesús, eso va a seguir estando ahí y permaneciendo ahí. Necesitas tener un encuentro con Jesús para que tu vida se transforme, para que tu vida cambie, porque es solamente con Jesús con quien puedes tener un cambio. Pero analicemos esta transformación. En el versículo 4 dice: y cayendo en tierra. Y si analizamos muy bien qué cosa era caer en tierra para Saulo, Saulo era una eminencia intelectual en ese entonces. Saulo era un erudito en ese entonces. Imagínate, andaba en caballos, en carruajes, con escolta del rey, pedía a los grandes sacerdotes, se topaba con las grandes autoridades de ese entonces. Pero ¿qué pasó? Cayó. ¿Qué pasó? Se topó con algo, con una pared, con una luz que lo hizo caer. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, nosotros pensamos que en nuestro propio entendimiento tal vez estamos haciendo las cosas excelente, pero sin embargo nos estamos desviando, sin embargo nos estamos alejando y es necesario caer
para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Saulo cayó para darse cuenta que estaba haciendo algo malo. Muchas veces nos ponemos a reflexionar el por qué. El por qué caemos, el por qué flaqueamos. Y a veces no entendemos que justamente esa caída viene acompañada de un propósito mayor. Para Pablo fue así. Él tuvo una caída, pero porque venía algo grande. Él cayó para poder tener un encuentro con Jesús y que lo llevaría a algo mayor. ¿Qué más genera esta transformación? Genera una limpieza del pecado. Cambia tu personalidad. Cuando tú caes al suelo, caes a lo más bajo, empiezas a entender el porqué de las cosas, empiezas a entender por qué te están pasando las cosas, por qué todo te sale mal, por qué estás sufriendo, por qué solo a ti te pasan cosas negativas, por qué estás padeciendo una enfermedad, por qué sigues atormentándote por cosas del pasado. Cuando tú caes, es el momento perfecto para poder recibir una transformación y una limpieza del alma. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, el Señor te limpia, el Señor te restaura. Cuando tienes un encuentro con otra persona, no pasa nada, solamente pasa el tiempo. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús realmente, tu vida se transforma. Y lo digo porque en el versículo 8 dice, y entonces Saulo se levantó de tierra. Hace poquito habíamos leído que Saulo había caído. Hace poquito habíamos entendido que Saulo estaba en el suelo. Pero por haberse encontrado con el Señor, se levantó. Por haberse encontrado con el Señor Jesús, se puso de pie. Muchas veces tú tal vez ahora te encuentras en el suelo. Muchas veces tal vez tus pensamientos, tu actitud está bajo los suelos. Tu autoestima, tu desarrollo personal, tu desarrollo mental, profesional. No sabes qué va a ser de tu futuro, no sabes qué será de tu vida. Estás en el suelo. Tal vez te han pasado problemas, dificultades familiares. Tal vez hasta en lo económico sientes que ya no puedes más. Estás bajo el suelo, caes. Pero un encuentro con Jesús te levanta, te restaura. Muchas personas no son capaces de levantarse después de una caída. Muchas personas quedan en el suelo después de una confrontación. Son muy pocos los valientes que llegan a ponerse de pie. El pecado hace que permanezcas caído, pero un encuentro con Jesús te levanta y te restaura. Y te restaura porque en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque es a través de Él que podemos tener una nueva vida. Es solamente a través de Él que podemos tener un cambio verdadero. Ya no importa tu pasado, ya no importa lo que fuiste, ya no importa lo que hiciste, porque en Jesús tu vida empieza a transformarse. En Jesús tu vida empieza a tener algo nuevo. Y es por eso que una de las terceras características de lo que Jesús genera en una transformación es que te prepara para cosas mejores. En el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días
sin ver y no comió ni bebió. Un tiempo de preparación para Saulo, para lo que venía después. Dios, cuando tiene un encuentro contigo, te va a preparar para lo que viene. Dios, cuando tiene un encuentro verdadero contigo, te va a limpiar, te va a restaurar y te está moldeando a su imagen y semejanza. Hay un tiempo de preparación que pasó Pablo. Este tiempo que algunos pudieran decir que es un ayuno porque no comió ni bebió, tal vez es un tiempo de limpieza de tu propia vida, de su propia vida. Es un tiempo de purificación. ¿Pero por qué? Porque Saulo, ya no iba a ser el mismo del pasado. Ya había conocido realmente quién era Jesús y se estaba preparando para lo que viene más adelante. Hay una gran promesa para tu vida. Hay una gran promesa para tu vida después del encuentro con Jesús. A veces tú dices, no puedo. A veces tú dices, que lo haga otro. No soy capaz. A veces tú dices, no estoy apto. A veces dices, hay mejores que yo, pero no te estás dando cuenta que Dios te está preparando. No te estás dando cuenta que Dios está moldeando tu vida para aquellas cosas que vienen más adelante. Un encuentro con Jesús trae una transformación, pero sobre todo, un encuentro con Jesús le da la gloria a Jesús. ¿Por qué? En 1 Corintios 1, 27, 29 hay un poderoso versículo que habla acerca de, en resumen, lo que Pablo vivió. Sino que Dios ha escogido, voy a leer una versión, ya, la Biblia, lenguaje actual. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciable de este mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante del Señor. Dios va al encuentro de todas las personas. Y no hay un prototipo de persona al que digamos, solo a él le habla Dios. Solo a este tipo de personas pueden tener un encuentro con Dios. No. Si tú has estado o estás en pecado, estás con problemas del alcohol, la drogadicción, estás con los pecados en tu mente, la pornografía, estás con pecados de la lascivia, estás con pecados del vicio, estás con tantas cosas negativas en tu vida, Dios puede transformar tu vida. Dios, a pesar de todo eso, puede rescatarte de lo vil y puede llevarte a algo mejor. Dios puede rescatarte de todo lo putrefacto en lo que has estado viviendo, en lo que has estado conviviendo, y te puede dar una nueva vida. Dios puede restaurar a aquellas personas, a aquellos jóvenes que tal vez en su vida lo han hecho todo mal, pero necesitan un encuentro con Jesús. Hemos entendido que Pablo tenía un pasado, y no era un pasado cualquiera, era un pasado tenebroso, un perseguidor de cristianos, un perseguidor del mismo Jesús. Y en ese pasado él había hecho las cosas más tormentosas que cuentan la historia. Pero a Dios no le importó ese pasado, porque él en ese presente que estamos leyendo tuvo un encuentro con Saulo.
Pero ese encuentro tuvo un propósito y tuvo un significado. Los encuentros que tú tengas con el Señor Jesús tienen un propósito, y es darte algo mejor. Y una de las cosas que vamos a ver o analizar en el futuro de Saulo es que en el versículo 6 de nuestra lectura vamos a evidenciar un cambio inmediato. Un cambio que se hizo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Un cambio inmediato. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como un alto admirante, como un alto fariseo que tenía tanto poder en ese entonces, en esas épocas, iba a estar temblando y temeroso. Como aquella persona que se atrevía a matar sin miedo, a estar presente de apedreamientos, de juicios para matar a personas, como ahora tenía miedo. Es que inmediatamente el poder de Jesús lo transformó. En cuestión de segundos, el poder de Jesús hizo lo que es imposible para cualquier hombre. En cuestión de segundos, Jesús transformó la vida de Saulo. Y déjame decirte que si tú también estás pasando por situaciones que tal vez para cualquier ser humano es imposible de cambiar, hasta incluso te han dicho que ya para qué vas a ir a la iglesia, lo tuyo ya es caso perdido. En cuestión de segundos, en Jesús puedes tener un cambio. En cuestión de segundos, tu vida puede cambiar. ¿Cómo es posible que en cuestión de segundos el hombre más duro, más recio del planeta pudo tener o estar tan sensible a la voz de Dios? Y esto tal vez nos trae a reflexión de que cuando a veces le hablamos a las personas, les queremos compartir del amor de Dios, lo primero que dicen: no tengo tiempo. Son personas que endurecen su corazón. Y tal vez tú estás aquí en la iglesia, en la casa del Señor, pero tienes familiares en tu casa, en tu hogar, que han endurecido su corazón. Hay personas que tal vez no quieren ya escuchar o saber más de Dios. Pero solamente un encuentro con Jesús es capaz de volverlos a traer. Es capaz de volver al redil a aquellos que se han apartado. ¿Qué más hizo en el futuro de Saulo este encuentro? Le dio un propósito para su vida. Nos vamos más adelante hasta el versículo 15. En el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Dios le estaba dando una indicación a Ananías de que el futuro de ese perseguidor de cristianos, de que el futuro de esa persona que era aborrecida ante la sociedad, iba a ser una gran transformación. Iba a ser un instrumento escogido para Dios. Y eso es lo que trae como consecuencia tener un encuentro con Dios. Que tú tengas un propósito para tu vida. Que tú recibas un propósito para tu vida.
Tal vez andas perdido, andas intentando miles de cosas, qué hacer, todo te sale mal. Y es porque tal vez no tienes un propósito definido para tu vida. Y es porque tal vez hasta ahora no tienes un encuentro con Jesús. Porque si tuvieras un encuentro con Jesús, mismo Jesús te dice qué es lo que tienes que hacer. Te da el propósito para el cual Él te ha llamado y te ha escogido. Te da un propósito para tu vida. Mira lo que dice Jeremías 29, 11, 14. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y se haré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones y a todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Un propósito para su pueblo, un propósito para toda aquella persona que tiene un encuentro con Jesús. Si tu vida anda desordenada, si tu vida anda intentando miles de cosas, has probado miles de opciones, has probado miles de cosas y tal vez una última oportunidad dijiste, le voy a dar a Dios una última oportunidad, estás en el lugar correcto, porque aquí es donde recibirás ese propósito del Señor, pero teniendo un encuentro con Jesús. ¿Qué más vino para el futuro de Pablo después de su encuentro? Y esto es algo poderoso. En el versículo 17, la segunda parte. Ananías le dice ya a Pablo acerca de la comisión que le había dado. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquellas personas que reciben o son partícipes de un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, también reciben a su Espíritu Santo. También reciben lo que necesitaban. Pablo necesitaba la vista y lo recibió. Pero eso no es lo más grande que necesitaba Pablo. Lo más grande que necesitaba Pablo para iniciar ese propósito al cual lo habían escogido era ser lleno del Espíritu Santo. Y tú tal vez necesites el día de hoy hacer algo más que recibir lo que necesitas. Tal vez el día de hoy tú necesites algo más de lo que estás acostumbrado a recibir cada domingo, y eso sea al Espíritu Santo. Solo es con el Espíritu Santo que podemos tener una transformación verdadera. Muchos tuvimos encuentros pasajeros, muchos tuvimos encuentros temporales, pero solamente un encuentro verdadero con Jesús es aquel encuentro donde también recibimos de su Espíritu Santo. Una última circunstancia que vemos en el futuro de Pablo es que Pablo, después del encuentro con Jesús, no fue igual. Fue todo lo contrario a lo que fue en su pasado. Fue un revolucionario. En el versículo 20, o sea, a poco tiempo de haber tenido un encuentro con Dios, mira lo que dice este poderoso versículo 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
No dice mañana, no dice pasado mañana, no dice al año siguiente, no dice de acá a 5 años, no, tengo que prepararme más, no dice tengo que estar en el seminario para recién poder predicar, no. Enseguida, después de su encuentro con Jesús, empezó a escribir una historia poderosa de su ministerio, que fue compartir la palabra de Dios. Muchos de nosotros, tal vez, nos llenamos de pretextos para poder hacer la obra de Dios. Muchos de nosotros tal vez vemos tanta carga, tanta responsabilidad en la iglesia, ya alguien lo hará. Muchas veces nosotros, al ver tanta necesidad en nuestra comunidad, en nuestros barrios, ya alguien lo hará. Sin embargo, aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Jesús son personas capaces de transformar su vida, su entorno, su comunidad y todo para darle la gloria al Señor. Si antes en tu comunidad te conocían como un drogadicto, si antes en tu barrio te decían ese no tiene futuro, si antes en tu barrio tal vez todos te miraban, te despreciaban, te menospreciaban, un encuentro con Jesús es capaz de transformar tu vida y llevarla a cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales. Pero es necesario un encuentro con Jesús. No con cualquier persona, sino con Jesús. Y esto es algo poderoso porque si llegas a entender el término enseguida, presurosamente. Pablo había sido partícipe de un cambio total en su vida. Pablo estaba experimentando algo que iba a revolucionar su vida. Un giro de 360 grados. Si antes estaba pensando solamente en matar cristianos, si solamente en su mente se acercaban ideas de muerte, ahora, con un encuentro con Jesús, empezaba a pensar en la vida. Eso hace Dios. Cambia tus pensamientos de muerte y te da vida. Te transforma verdaderamente. Eso puede hacer el Señor en tu corazón. Si antes no tenías un futuro, con Jesús puedes tener el mejor futuro de todos. Antes yo andaba como Saulo. Me consideraba también un perseguidor. Por más que yo desde chiquito venía a la iglesia, por más de que tal vez tenía intelecto en la Biblia, pero me había convertido en un perseguidor al no seguir realmente a Jesús. Pero fue ese encuentro que tuve en medio de una enfermedad que Dios cambió mi corazón. Y Dios me cambió. Y si yo estoy aquí, hace 5 años no me lo imaginaba. Yo incluso me hubiera acercado a ti y te hubiera dicho, nunca estaría yo ahí. Pero es por su gracia de Dios. Y es porque tuve un encuentro verdadero con el Señor, que me hizo dejar todo lo malo. Aún lo sigo haciendo, aún sigo batallando, pero me hizo entender que no hay nada más bueno, no hay nada más puro que estar con Jesús. Si tú quieres tener un encuentro con Jesús, quiero darte un consejo. Lo que realmente es verdadero es duradero también. El encuentro al que tú vas hacia Jesús debe ser un encuentro verdadero, es decir, un encuentro duradero. No un encuentro de que solamente vengas el día de hoy, ores, llores, sientas al Señor y mañana vuelvas a lo mismo. No. Debe ser un encuentro duradero, un encuentro que sea constante.
Y ese encuentro fue un encuentro como el que tuvo Saulo. Te invito a ponerte de pie. Y quiero que reflexiones en tu propia vida. Tal vez tú tienes un pasado que no se lo quieres contar a nadie. Tal vez como Saulo tienes un pasado tenebroso, un pasado doloroso. Tal vez en tu propia vida aún hay algo que te está atando, que no te deja ser libre. Tal vez en tu vida tienes algo que te sigue hundiendo, que no te deja pasar a un siguiente nivel. Déjame decirte que tú urgentemente necesitas un encuentro con Jesús. Tú urgentemente necesitas venir al Padre a tener esa experiencia sobrenatural. Si tú fuiste como Saulo en un pasado oscuro, ven a buscar este futuro prometedor delante del Señor. Quiero invitar a aquellas personas que quieran acercarse conmigo en oración y decirle al Señor: quiero tener un encuentro verdadero contigo. Quiero tener un encuentro que me haga caer desde donde estoy, desde donde en mi pensamiento yo entiendo que tal vez lo estoy haciendo bien, pero tengo que caer para darme cuenta que he estado equivocado, que he estado entendiendo mal las cosas, que me he convertido tal vez hasta en un propio perseguidor. Pero es momento de que tú te des cuenta de que necesitas un encuentro con Jesús. No es un encuentro con una persona, con un pastor, con aquella persona que tal vez que es tu amigo, tu amiga. Es un encuentro con Jesús. Y es un encuentro el que estás buscando, que puede ayudarte a entender que tu vida puede cambiar. Este encuentro con Jesús debe ayudarte a entender que si en tu vida has pasado por cosas dolorosas, que tal vez el pecado ha puesto una ceguera en tus ojos, este es el momento perfecto para decirle: Señor, hoy vengo delante de tu presencia para poder entregarte mi vida, mi corazón. Y hoy quiero tener un encuentro contigo. Ven a decirle al Señor: Señor, hoy vengo a tener un encuentro contigo. Ya no quiero ser igual. Y también le hablo a aquellas personas que tal vez dejaron de venir. Le hablo a todas las personas que tal vez vienen todos los domingos pero no sienten nada. Vienen y se van tal y como han recibido la palabra del Señor, pero no hay un cambio en sus vidas. Hoy yo te hablo a ti para que te acerques y vengas a decirle al Señor que quieres tener un encuentro personal con Él, que quieres tener un encuentro con su presencia. Porque todo lo que hay, y hoy te hablo a ti que quieres tener un futuro mejor, que tal vez en el pasado has sido la peor persona de esta tierra. Tal vez has hecho cosas malas de las que te arrepientes, pero hoy puedes escribir una historia distinta. Hoy puedes cambiar tu futuro del Señor, pero es necesario tener un encuentro con Dios. Oh Espíritu Santo, Padre, hoy, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Hoy nos acercamos delante de ti, Espíritu Santo. Porque todo lo que hay, hoy venimos tal y como somos, Señor. Oh Padre, necesita ser hoy mira nuestros corazones afligidos. Hoy mira nuestros corazones duros. Porque todo lo hoy que mira nuestros hay, corazones, eso Señor, me con fallas, corazón. con equivocaciones, Padre.
necesita más. Hoy necesitamos un cambio en nuestros corazones. Hoy necesitamos un cambio en nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Necesita Mira esta ser juventud, cambiado, Señor. Mira esta juventud, Señor Porque Jesús. todo lo que hay dentro de Oh, ti, sí, Señor. corazón, Mira, Padre, ten piedad de esta juventud. necesita más. Ten piedad de ese pasado, Señor. Ayuda a esta generación Renuévame, a levantarse. Señor. Oh, Señor Jesús, Padre. Ya no Pablo quiero cayó, ser pero se igual. levantó. Pablo cayó, pero tú lo levantaste. Señor, Estos jóvenes, Señor, necesitan un encuentro verdadero contigo. Estos jóvenes necesitan un encuentro verdadero con tu Espíritu. Estos jóvenes necesitan dejar atrás el pasado. Hay cosas grandes para sus vidas, Señor Jesús. Hay cosas grandes para sus vidas, Padre. Porque todo lo Oh, mira que sus hay corazones, dentro Señor. de ti, corazón, Mira, Padre, mira sus corazones. necesita Oh, más sí, Señor de Jesús. Hoy, Señor, nos acercamos. Porque todo lo que Ten hay misericordia, dentro de mí Esta es tu generación, Señor. necesita ser cambiado, Oh, sí, Señor Jesús. Mira esta generación. Porque todo lo que hay dentro de mí, Oh, Señor Jesús. Joven, señorita, ora al Señor. Estás en medio del camino, así como Saulo en dirección a Damasco. Estás tal vez realizando tus actividades diarias, tus actividades de estudio, en el trabajo. Pero tú necesitas tener un encuentro personal con Jesús. Tú necesitas tener un encuentro con su Espíritu Santo. Tú necesitas experimentar algo fresco, algo nuevo delante del Señor. Órale al Señor y dile: Señor, yo necesito experimentar ese encuentro contigo. Necesito experimentar ese encuentro del que muchos me hablan. Quiero yo saber qué es sentir tu presencia. Quiero saber yo qué es sentir tu espíritu. Confiésalo con tus propias bocas. Confiésalo con tus propias palabras. Dile al Señor: Señor, necesito un encuentro contigo. Necesito un encuentro capaz de poder transformar mi vida. Hoy es el momento perfecto para poder acercarte al Señor. Hoy es el momento perfecto para poder decirle: Señor, quiero un mejor futuro para mi vida. Así como Saulo, de convertirse en un perseguidor a convertirse en el más grande misionero de todo el mundo. Así como Saulo, de convertirse en un asesino, en alguien que en su mente era todo muerte. Ahora solo da vida. Ahora restaura. Oh, sí, Señor Jesús. Oramos por esta juventud, Señor Jesús. Hoy oramos para que estos jóvenes, Padre, puedan guardar en su corazón esta palabra de buscar constantemente tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Hoy oramos, Padre bendito, para que tu amor, tu gracia, Señor, invadan sus vidas.
Hoy es el momento, Señor Jesús, donde venimos a ver esa luz maravillosa en nuestros corazones. Hoy quiero ver esa luz resplandeciente tuya, dándonos, Señor, este nuevo avivamiento, esta juventud. Hoy queremos ver esa luz resplandeciente. Hoy queremos escuchar esa voz con nuestro nombre. Hoy queremos ver, Señor, y escucharte que nos hablas, Padre. Oh, sí, Señor Jesús. Hoy oramos, Padre, para que tú sigas trabajando, para que todos mis hermanos, mis amigos aquí presentes puedan tener un encuentro contigo, no un encuentro con el hombre. Oh, Señor Jesús, mira estos corazones. Háblale, joven, háblale al Señor y dile: Señor, quiero tener un futuro mejor. Señor, quiero, Padre, yo servirte. Tal vez en el pasado lo estaba haciendo mal. Tal vez yo en el pasado lo estaba haciendo a medias. Tal vez me he basado en mi propio conocimiento. Pero hoy quiero servirte mejor. Hoy quiero, Señor, hacerlo mejor. Pero necesito tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven a este lugar y mira esta juventud, mira estas personas aquí. Gracias, Padre. Gracias, amantísimo Dios.